Entonces vamos a mirar un poco acerca de, de lo que Dios siempre ha hablado a la iglesia y que sigue ratificándolo a través de la palabra, y que es necesario que la iglesia vuelva a la palabra. Así que vaya conmigo a Zacarías capítulo 4, verso 6, que usted se sabe bien, creo que se lo sabe. Y vamos a estar ahí. Eso. Dice, entonces siguió diciéndome, esta es palabra de Jehová para Zorobabel. Y dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahí vamos a iniciar en esta mañana para hablar un poco acerca del tema que no son tu fuerza, no es con tu fuerza, y para eso Dios nos dejó una manera de hacerlo. Sí, cuando Jesús fue ascendido, Él dijo algo que nos enviarían el Consolador, y que ese se encargaría entonces de sostenernos, de ayudarnos en todo momento. Así que vamos a mirar ese capítulo, o mejor, esa historia y otras más, y vamos a terminar en el Nuevo Testamento para hablar entonces de qué, que no es con nuestra fuerza. Sí, hay que poner de nuestra parte, eso sí es real. Sí, ¿cómo así? De pronto hay un enfermo en casa, y ¿cuál es la parte humana que se va a colocar ahí? La parte suya es tomar una moto, tomar un carro, llevarlo al hospital. Sí. Esa es la parte, ¿cierto? La parte. ¿Cuál es la parte nuestra también? Usted necesita un empleo. ¿La parte suya cuál es? Mandar una hoja de vida. Esa es la parte humana. Bueno, entonces vamos a mirar que no son con nuestras fuerzas. Y en la Biblia encontramos algunos que quisieron hacerlo y les fue mal. Así que el propósito de la visión era animar a Zorobabel para completar la reconstrucción del templo. Zorobabel era descendiente de David, fue gobernador de Jerusalén al final el exilio en Babilonia, y estuvo a cargo de la reconstrucción del templo. Ese era Zorobabel, y de él vamos a hablar un poco en esta mañana. Entonces, dice entonces, mis hermanos, según el relato, según la visión, Zorobabel había ido a Jerusalén para edificar la casa de Dios. Se trasladó, recuerden lo que hizo también Nehemías, algo similar hizo Nehemías también. En este caso, Zorobabel se traslada a Jerusalén para edificar la casa de Dios. Miren que todo, tanto Nehemías y toda esta gente siempre pensaba en las personas, pero también, y de manera muy especial, digo yo, pensaban en lo de la parte religiosa, como era el templo, como eran las capillas, como eran las iglesias de aquel entonces. Y Zorobabel se estaba encargando de reedificar la casa de Dios, pero se vio cercado por ciertas dificultades. Y eso no quiere decir que no era Dios el que estaba hablando. Era Dios el que estaba hablando. Sin embargo, yo acabo de decir que él fue a reedificar la casa de Dios, pero encontró obstáculos. Estamos diciendo entonces que la vida que llevamos como cristianos lo vamos a encontrar. Vamos a enfrentarnos con diferentes situaciones. Pero ¿cómo la vamos a enfrentar? ¿Qué es lo que vamos a tocar? ¿Cómo vamos a enfrentar esa situación que está pasando o que se presenta en el camino cuando usted va hacia
sí, hacia un propósito, sea personal o sea un propósito de Dios que se trazó, ¿sí? Y que se presenta. Y miren, si yo preguntara en esta mañana, cuando usted se propone ayunar, ¿qué pasa? Es posible que hasta los de la casa se levantan. Es posible. Y usted se propuso, voy a ayunar 5 días, 3 días, y es posible que hasta los de la misma casa se levantan. Pero ¿cómo va a manejar esa situación? Es lo que vamos a mirar un poco. Entonces decía que no iba a ser otra cosa diferente, sino que reedificar la casa de Dios. Sin embargo, hubo obstáculos para hacerlo. ¿Por qué? Porque es una parte espiritual. ¿Por qué? Porque es un lugar donde se alababa a Dios, porque era un lugar donde se aprendía de la palabra, porque era un lugar donde la gente iba a buscar de Dios y a buscar a Dios. Era un lugar donde la gente iba a aprender de Dios, por lo tanto, iba a haber oposición con relación a eso. Entonces, aquí en este proceso, bueno, esta es una visión, ¿no? En esta visión combinan el poder civil a cargo de quién, de Zorobabel. Bueno, estoy hablando de Zorobabel, es un nombre de una persona, ¿oyeron? Nombre de una persona. Y también era de un lugar. Entonces yo decía que en esta visión se combina el poder civil a cargo de Zorobabel y la parte religiosa a cargo de Josué. Y ahí está en el relato. Están representados por los olivos que está ahí en el relato. Si usted ha leído la historia va a encontrar que hay 2 olivos. Entonces ahí están representados los dos poderes, el civil y el religioso, uno a cargo de Zorobabel, el otro a cargo de Josué. De pronto usted dice, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Dónde quiero llegar? ¿Dónde quiero llegar con esto? Entonces yo decía que estaba representado por los 2 olivos. Sí, pero además se plantea la restauración del elemento litúrgico, o sea, la parte religiosa, que ahí está simbolizada ¿por qué? Por un candelabro. Todo eso lo encuentra ahí en el relato. Pero hay algo que también se da ahí, en toda esa historia, y es que una gigantesca montaña, escuche, una gigantesca montaña en el verso 7, creo que identifica la oposición a las obras de la reconstrucción. Mire, ¿y por qué utiliza el escritor una montaña? Para decir la magnitud de la situación que tenían que enfrentar, que no iba a ser fácil, que tenían que usar fuerzas sobrenaturales y que humanamente no las tenían. Tenían que depender entonces ¿de quién? De Dios. Y por eso entonces el escritor está diciendo, hay una gigantesca montaña, y eso está ahí en el relato, ¿no? Que identifica la oposición a la obra de la reconstrucción. Sí, todo lo que tiene que ver con la parte religiosa, la parte de búsqueda, la parte de relación, la parte de anhelo del Señor, va a tener siempre oposición. Y una de las grandes oposiciones somos nosotros mismos. No es el diablo. ¿Y por qué nosotros mismos? Porque nosotros somos los que tomamos decisiones. El diablo no toma decisiones por nosotros. Es más, el diablo no nos obliga a pecar. No, él aprovecha las circunstancias que estemos viviendo. Y si usted cede, sí. Porque es que en el libro de Génesis Dios le dijo a aquel hombre que dominaría el pecado, no que el pecado lo dominaría a él. ¿Sí? Entonces, lo que estamos diciendo entonces es que, miren lo que está pasando. Entonces, y iríamos como que aplicando esta parte
en la mañana de hoy, cuando usted que está buscando al Señor y que hemos venido hablando de la presencia de Dios por muchos días atrás, ayer hubo algo maravilloso con el Señor. Sin embargo, mis hermanos, eso está diciendo, no es fácil, no es fácil ir y de pronto tener que dejar de pronto a la casa por un día y que es posible no hacerle el aseo en la mañana como está acostumbrado porque se viene para la iglesia, ¿sí? Y de pronto en la tarde cuando llegue a hacer el aseo no es fácil. Eso también tiene que ver con lo que estamos diciendo. Entonces, lo que tiene que ver con la parte religiosa nuestra, y yo creo que usted es testigo que cuando hay un propósito de acercarse a Dios, entonces va a encontrar oposición. Y ahí, cuando habla de la montaña, está diciendo que es grande la oposición. Pero vamos a mirar a través del relato que Zorobabel no se quedó hasta allí y no dijo, no puedo más, ¿sí? No dijo, voy a tirar la toalla, voy a renunciar. Él no dijo eso, sino que siguió adelante. ¿Por qué? Porque estaba seguro de las palabras que había escuchado de parte del Señor. Entonces, hay oposición para el restablecimiento del culto en aquel entonces, que era lo que iban a hacer. Iban a comenzar por el templo, el lugar de adoración, el lugar de enseñanza de la palabra, el lugar de alabanza al Señor. Y eso encuentra ¿qué? Oposición. Y también en la parte política de Israel en ese entonces. Lo que estamos tratando de decir en esta mañana, mis hermanos, y que usted ya creo que lo entendió, es que si usted se propone buscar a Dios, no permita que las oposiciones se interpongan en el propósito que usted tiene. Y yo coloco un ejemplo porque es un ejemplo, ¿no? Eso es de todo. Y yo decía, imagínese que usted como cristiano tiene unos días que no tiene el sustento, no lo gana, ¿cierto? Porque no tiene un empleo fijo. Pero usted dice, voy a ayunar 3 días. Me voy a meter con el Señor, me voy a humillar delante de Dios en esos 3 días. Cualquiera que sea el propósito. Pero resulta que en la tarde, usted se propuso eso en la mañana y en la tarde le dicen, miren, tengo un trabajito para ti. Y necesito que me lo hagas el lunes, martes y el miércoles. ¿Qué hace usted? Se va a trabajar. Eso es de ahí. ¿Y los ayunos para cuándo quedaron? Y en otra semana le sale otra chambita. ¿Y para cuándo quedan los ayunos? Para enero del otro año. Cosas como esas. Parece que no fuera, dice uno, pero eso no es oposición. Mire a ver. Y no estoy diciendo que usted se tiene que ir para los ayunos. Ojo con eso, no vaya a salir diciendo ya que el pastor dijo que no vaya a trabajar y que se vaya para el ayuno. Yo no he dicho eso. Ni tampoco lo voy a, ¿sí? Porque si usted me pregunta a mí, lo primero que le diría, mire qué más le beneficia a usted y hágalo. Y si usted dice, no, me beneficia más trabajar, bueno, váyase a trabajar. Si usted dice, no, me beneficia más ayunar, métase a ayunar. Y ahí usted y yo salimos bien. Ni yo quedo comprometido, ni usted tampoco. Sí. Una vez más, mis hermanos, mire, estamos hablando de la reconstrucción del lugar donde Dios se iba a manifestar en aquel entonces, el lugar donde Dios iba a mostrarse de una manera u otra, pero tenía oposición. Y yo no sé si usted está viviendo eso. Y si no está viviéndolo, si no tiene oposición, entonces preocúpese. Si está viviendo chévere, preocúpese.
Y cuando digo chévere, no estoy diciendo que no va a estar viviendo feliz, contento, ¿no? Me refiero a que no va a haber nada que le estorbe, porque el cristiano siempre va a tener alguien que se lo ponga en cualquiera de las áreas. Entonces, había oposición, pero mire, en ese mismo libro, ¿sí? Satanás fue reprendido por el ángel del Señor y la montaña será derribada por la acción del Espíritu Santo de Dios. ¿Está viendo? Lo que estamos diciendo es que si usted se propone, si usted busca, ¿sí? La oposición tiene que ser derribada en el nombre del Señor. ¿Sí? Es lo que estamos tratando de decir, ¿no? Siempre y cuando usted lo haga para la gloria del Señor, ¿cierto? Mire, si usted mira en ambos casos, ¿sí? ¿Sí? No tienen fuerzas. Ellos se dan cuenta que no tienen fuerza. Y escuche eso. Y es ahí donde Dios interviene y toma el asunto en sus manos. Porque se dio cuenta, y esto tiene que ver con el respaldo de Dios. Léase toda esa historia y va a encontrar que lo que estoy diciendo está allí. ¿Sí? Ellos no tienen fuerza, necesitan enfrentar a un enemigo, por lo que Dios tiene que tomar el asunto, ¿sí? Y defender a su pueblo. Lo que estoy tratando de decir es que Dios nunca abandona lo suyo. Nunca, mis hermanos. A pesar de lo que estemos viviendo. Y ahí en el relato se estaba dando el respaldo de Dios. Miren que Dios le dijo y le mandó, dice el versículo que leímos, ¿sí? Esta es palabra de Jehová para Zorobabel, que le dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y ratifica una vez más quién fue el que habló. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo dice 2 veces para decir que él es el que está hablando, ¿sí? Y que no es invento de alguien, y que eso se iba a cumplir más adelante. Y miren que aquí también hay como que especie de un reparto del trabajo que iban a hacer. Zorobabel se encargaría de la tarea de la reconstrucción. El sacerdote Josué, la continuidad de la parte sacerdotal, la parte religiosa. Y el renuevo, recuerden que usted tiene que leer toda la historia para que entienda esto que estoy diciendo, y el renuevo restaurará por completo la monarquía y la parte espiritual de la nación. Estamos hablando de un trabajo, ¿cierto? De un trabajo que tuvo oposición. Si usted mira en el relato, Josué y Zorobabel se ubican a ambos lados del candelabro. De esta manera se expresa que el poder religioso, y escuche, y el poder civil dependen del Señor para su existencia permanente. En otras palabras, todos nosotros dependemos de Dios para poder avanzar, para poder seguir adelante. No es, mis hermanos, es más, aquí hay hermanos que tienen un empleo fijo, ¿cierto? Tienen un empleo fijo, tienen su salario, tienen todo eso, gloria al Señor, y estamos orando para que haya muchos más, para que el Señor abra esas puertas. Pero que recuerden siempre que sin la ayuda del Señor, ¿sí? Ese oficio que tienen, no lo van a hacer bueno, con excelencia, ¿no? ¿Sí? Porque no son las capacidades humanas, ¿sí? Es que yo soy inteligente, es que yo soy... No, recuerde que usted cuenta con el respaldo del Señor. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es el propósito de esta visión? Sí, y podemos hablar de una manera profética, la restauración de Israel y pretender animar a los repatriados a continuar con la reconstrucción del templo. En un resumen, todo lo que le he dicho
Dios le indica a Zorobabel que la oposición que están enfrentando no será vencida mediante fuerzas, sino mediante el Espíritu de Dios. Miren, por algo y para algo, el Espíritu de Dios está con nosotros. Si no fuera así, Dios no hubiera dejado Espíritu Santo. Y tuviéramos más limitaciones nosotros, hasta donde nuestras fuerzas alcanzaran. Pero ahora no tenemos limitaciones. ¿Por qué? Porque hay un Espíritu Santo que tiene todo el poder para hacerlo. Pero yo tengo que dejarlo que Él lo haga. ¿Sí? Mis hermanos, que entendamos una vez más y es donde Dios está apuntando, ¿no? Que es con Él, que es en Él. Y lo que dice Juan, porque separados de mí, no de mí, sino de Él, nada podemos, no dice ser, sino hacer. Nada podemos hacer. ¿Sí? De pronto me dice, pastor, pero es que yo oro todos los días, oro todos los días y no veo una respuesta de Dios. Miren que yo no he tocado eso. Yo dije todo emprendimiento. Hay que poner una parte humana, pero también hay que confiar en la parte de Dios. Por lo menos usted va a montar una empresa, ¿cierto? ¿Qué tiene que poner usted? El dinero. Y confiar en el respaldo de Dios para que esa empresa crezca y comenzar a trabajarla. Miren entonces, una vez más, había un propósito específico, ¿sí? Renovar el servicio a Dios. Ese era uno de los propósitos. Y guiar al remanente a ese estado espiritual. ¿Sí? De pronto me dice, no, pero en el Antiguo Testamento se habla de estado espiritual. Sí, también se habla. De pronto no como en el Nuevo Testamento acerca del Espíritu Santo, pero sí se habla. Entonces, mis hermanos, miren, una vez más, aquí le está diciendo que no son fuerzas humanas, sino es con el Espíritu de Dios. Y miren lo que pasó cuando alguien intentó hacerlo a la fuerza. Vaya conmigo a Éxodo. El caso de Moisés, usted lo conoce bien, ¿cierto? Y de otros más. Cuando lo trataron de hacer a la fuerza, Éxodo 2:11, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a visitar a sus hermanos, los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró a todas partes y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Sí? No les voy a repetir la historia, usted se la sabe bien. Pero sucedía algo. Sí, era un crimen grave, bien grave. Yo creo que más que hoy día, ¿sí? Grave, que un extranjero mate a un egipcio en aquel entonces. Era algo que pagaba, bueno, podíamos llamar como hoy día, con pena hasta de muerte, cuando le comprobaban que era así. Entonces era algo gravísimo lo que él había cometido, ¿sí? Recuerden que este hombre tenía unos 40 años. Dice el relato que fue a visitar a sus hermanos que había, bueno, en las duras tareas que tenía. Mientras que él estaba en el palacio comiendo bien, durmiendo bien, bañándose bien, descansando, ¿sí? Sus hermanos estaban en las duras tareas y él salió a visitarlo. Y dice que al ver un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos, a un hebreo, no pudo evitar reaccionar. No pudo evitar hacer algo. Y yo me puse a pensar un poco si la parte lógica ahí, ¿no? La parte lógica, ¿cómo reaccionaríamos nosotros también?
que alguien esté maltratando a alguien que conocemos, a alguien allegado o a un familiar. Como me dijo una hermana en una ocasión, mejor que no suceda, porque ni me conocen así. Y yo dije, hermanita, mejor que no suceda. No, porque es que uno no sabe cómo va a reaccionar, ¿cierto? Y aquí este hombre reaccionó, miró para ambos lados, se supuso que, bueno, entendió y miró, dice, supongo que nadie me está viendo. Y lo mató, creyendo no dejar testigos. Y le costó. Usted conoce la historia, ¿no? Mírenla, acá en Zacarías me están diciendo que Zorobabel hay que hacerlo en el nombre de Dios. Y acá Moisés lo estaba haciendo en nombre de Moisés. Yo voy a defender a los míos. Yo voy a hacer algo por los míos. ¿Cierto? Ahora, una vez más, son casos en que no podemos referirnos ahorita. ¿Por qué? Porque una cosa es estar en el hecho y otra cosa es que me estén diciendo que puede suceder o que, ¿sí? ¿Cómo reacciono a ese momento? Por eso no estoy diciendo, pero aquí en este caso hay una gran diferencia con lo que Dios mandó hacerle a Zorobabel y lo que hizo este hombre entonces llamado Moisés. Según la historia, Moisés mató a algunos, bueno, un poco de teología, ¿no? Mató al egipcio porque quería vengar a su pueblo, dicen algunos historiadores. Y si había esto de venganza, en el corazón debía haber algo también. Y lo sacó. Lo sacó. Pero vemos a otro en el Nuevo Testamento intentando el caso de Pedro, Mateo 26. Pero uno de los que estaban con él, echando mano de su espada, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Recordemos, Jesús se entregó voluntariamente y este señor no lo entendió de esa manera. Jesús impidió que uno de sus discípulos lo defendiera con su espada. Jesús renunció, porque como era voluntario, Jesús renunció a la posibilidad de acudir a su Padre para que le enviara determinada cantidad de ángeles para que le protegieran. Estoy hablando de Jesús, ¿no? Y 2 veces Jesús dice para lo que estaba sucediendo para que se cumpliera lo dicho por las Escrituras. Miren lo que hace Jesús. Jesús ahí mismo en el 52 le dice, entonces le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todo lo que tomes a espada perecerá. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesús a Pedro? Pedro, no es así. No es de la manera antigua. Tú ahora eres un hijo de Dios. Pedro, tú ahora eres diferente a los demás. Pedro, tienes que cambiar esa manera de actuar. Le dijo Pedro, si yo hubiera querido que me defendieran, yo hubiera pedido una legión de ángeles y Dios me la hubiera enviado y me hubiera defendido. Y miren entonces, mis hermanos, la razón. Pedro no se dejó guiar por Jesús porque ya le había dicho que él iba a morir y todo eso. Y que es más, lo que iba a suceder con Jesús ya ellos lo sabían. Sin embargo, él trató de hacerlo de la manera humana, a su manera, a la fuerza. Y viene la fuerza porque yo creo que si este señor no se agacha, le mocha la cabeza porque no fue la oreja que le... Sí, no fue la oreja. Me supongo porque se alcanzó a doblar, si no. Una manera equivocada de enfrentar, sí,
esa situación. Y Jesús le dijo, no, 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 así no es. No es a la manera antigua. Es a la manera ahora, con el Espíritu Santo. Y Jesús se lo dijo en el verso 57. Y miren, mis hermanos, todo eso para llegar entonces, una vez más, a ver alguien que lo hizo y lo hizo bien. Y así terminamos en esta mañana. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 45. Alguien que sí lo hizo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ahora hay alguien que entendió, aunque usó la fuerza, pero porque el nombre del Señor se lo permitió. ¿Sí? Y recuerden que cuando, bueno, en aquel entonces, cuando se utilizaba el nombre, se hablaba en representación de esa persona. Y en este caso, David le estaba diciendo: yo voy a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y le dice: a quien tú has provocado. Miren ahora el cambio, ¿cierto? Mientras que Pedro y otros más, Moisés, trataron de hacerlo a su manera, David está diciendo: no, no, es en el nombre de Jehová de los ejércitos, es en el nombre de Dios. Y si usted mira el 47, dice: y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, a él y a él os entregará en nuestras manos. Ese es el vocabulario, el lenguaje, sí, que creo que en este tiempo debemos usar también. Y David dice: así venció, y dice el 50, así venció David a Filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató, sin tener David una espada en sus manos. Miren la gran diferencia, ¿no? Mientras que Pedro sacó la espada, David la sacó después que ya Dios había hecho algo. Usó el nombre del Señor. Todo esto, mis hermanos, para decir: nosotros hoy día tenemos el Espíritu Santo, y es en Él y con Él que debemos actuar en estos tiempos. Humanamente, usted y yo, sin el respaldo del Espíritu Santo, no vamos a hacer nada. No somos nada. Y yo compartí anoche y le decía a algunos, estamos en un grupito de hermanos, y le decía: todo eso, lo que nosotros hacemos, lo hacemos con el Espíritu Santo. Es más, la Biblia la entendemos porque el Espíritu Santo está en nosotros. De pronto alguien allá afuera que habla de milagros y eso, yo dije: pero no es respaldado por el Espíritu Santo. Y esas personas son las que van a decir: Señor, en tu nombre hicimos esto. No tenías el Espíritu Santo, no te conozco. Y miren lo que pasa entonces con David. David usa el nombre del Señor, luego lanza la piedra, el gigante cae, y dos cosas que se dan ahí: primero él cae y después le corta la cabeza. Pero David no fue a enfrentarse y a decir: aquí estoy yo, ven acá. No, David no usó eso. David dijo: yo soy un digno representante del Dios viviente. Y le estaba diciendo: Él te va a vencer y me va a usar a mí. Él te va a derribar y yo voy a ser usado para hacerlo.
Con eso, mis hermanos, con eso diciéndole que debemos usar el nombre del Señor. Hoy día tenemos el Espíritu Santo. Entonces, vamos a hablar como costeño. ¿Para qué tiene el Espíritu Santo usted? ¿Para qué? ¿Ah? ¿De lujo? No, no, no. Marcos 16, 17 dice, estas señales seguirán a los que creen. Y aquí dice, en mi nombre. ¿Nombre de quién? ¿En el nombre de quién? No dice en nombre de Julano, ni siquiera el suyo o el mío está ahí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y ahí sigue la lista. Pero es el nombre del Señor. Es en el nombre del Señor. Así que en esta mañana terminamos diciendo, mis hermanos, tenemos el Espíritu Santo, por lo tanto, dejemos que Él actúe en nosotros, con nosotros y por nosotros. Al hacerlo. Miren, alguien no le quiere pagar. ¿Qué le dice usted? A alguien que no le quiera pagar, ¿cómo le dice? Dios te bendiga. Miren que reaccionamos, ¿no? Reaccionamos. Alguien que no quiera pagarle, usted reacciona, ¿sí o no? ¿Ah? Ahora, a veces usamos esta frase y la usamos de una forma sarcástica, ¿cierto? Dios te bendiga, pero ese Dios te bendiga no va como con ganas, buenas ganas, ¿no? Ojo con eso. Iglesia, tienes toda para ser una persona victoriosa, tienes todo. Y ahí está. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no está siendo una persona victoriosa? Algo está pasando. ¿Qué? ¿Sí? Recuerda, la Biblia es bastante clara, ¿no? Y aún dice que las enfermedades son para la gloria de Dios. ¿Sí? Usa lo que Dios te dejó para que usara. Pero recuerda, no con fuerza, no con cantidad, es con uno, llamado Espíritu Santo. Dios les bendiga, mis hermanos.